Que vale la pena tratarla como un sujeto político, ¿no? Solo que se la ha tratado habitualmente caricaturescamente, se la ha ninguneado, se la ha tratado de vehemente, bueno, de muchísimas cosas. Yo creo que es momento de hablar de Evita como personaje histórico, con las variables que se le atribuyen a cualquier personaje histórico, ¿no? Económicas, políticas, sociales, culturales. Evita, como ustedes saben, nació en Los Toldos en un año muy particular de la historia argentina, 1919, una época donde gobernaba el radicalismo. Ese año comenzó trágicamente con la masacre de la Semana Trágica, una época de grandes convulsiones sociales, el mundo marcado por la Revolución Rusa, por el crecimiento del movimiento obrero en el mundo, a la vez el terror de los sectores dominantes que veían que se les estaba tambaleando la estantería, el intento revolucionario en Alemania, en Italia, el surgimiento de movimientos reaccionarios como el fascismo primero, el nacionalsocialismo después. Ese es el contexto mundial, una posguerra donde hay realmente un solo ganador, que es Estados Unidos, porque los países vencedores europeos se habían quedado tremendamente dañados, aún los vencedores. Así que estábamos empezando a construir un mundo distinto en aquellos años 20, los años locos para los Estados Unidos, años trágicos para una parte importante de Europa, y años de cierta incertidumbre todavía en este país rico, que era la Argentina, con una riqueza pésimamente distribuida. Esto se padecía muy fuertemente en los pueblos, en todos lados, y a Evita le toca en el reparto un lugar de postergación, en doble sentido, porque fíjense ustedes que es una chica pobre y además es una chica no reconocida. Su papá no la reconoce tampoco, porque ella no es Duarte, es Ibarguren, es decir, de los 5 hermanos la única no reconocida es Evita, lo cual es un dato a tener en cuenta en un futuro, ¿no? Lo que va a tener que ver con su vida. Quizá lo que vale la pena contar de su infancia son las cosas que no pasaron, como por ejemplo el tema del velorio de su papá, que ha sido usado muy frecuentemente por el cine y la literatura como un elemento anticipatorio, ¿no? de la rebelión de Evita. Ya se ve en ese velatorio una chica con pretensiones de rebeldía que irrumpe en la sala velatoria para besar al papá, que no la dejan besar. Esto no fue así. La familia Duarte, las hijas de Duarte permiten que esto ocurra. Quiero decir, porque como ustedes saben, tanto en la película de Madonna como en otras películas aparece esta cuestión anticipatoria de lo que será Evita. Evita se va construyendo no a partir de estas situaciones hollywoodenses, sino de alguien que va soportando la marginación, el rechazo, el de la pobreza, de ser una bastarda, como se decía fuertemente en aquellos años 20. El tema de la beneficencia, esto de las damas de caridad humillando a los pobres, haciéndoles pasar al frente en las fiestas patrias para donarles ropa usada, pasada de moda, y todas esas cosas. Y quizá en Evita va creciendo este sentimiento en torno a la injusticia. Incluso ella se sorprende en un primer viaje a Buenos Aires, antes de su famoso viaje, donde ve algo que ella creía que no existía en la ciudad, que era la injusticia. Ella se asombra mucho al ver que en la gran ciudad hay injusticia, y quizá tanta más injusticia que la que veía en su pueblo, ¿no? Primero en Los Toldos y después en Junín. Y quizá valga la pena poner en contexto que Evita es una migrante más, es una de las tantas migrantes en la Argentina de los años 30, la gente que buscaba trabajo desesperadamente porque había perdido la posibilidad de trabajar en su pueblo, primero en Los Toldos, después en Junín.
La crisis del 30 golpea durísimamente a los pequeños propietarios, a los campesinos, a la gente que tenía una pequeña propiedad. Recordemos que en esa crisis las potencias mundiales marcan los precios de nuestros commodities o de materias primas, y esto evidentemente hace sufrir mucho la economía nacional, y pagan los platos rotos, por supuesto, los más pobres, como suele ocurrir en las crisis. Así que Evita se traslada a la ciudad en ese contexto de crisis, en aquella década infame. Llega en momentos en que se está produciendo el famoso debate de las carnes de Lisandro de la Torre, aquella denuncia a los negociados británicos, y viene con una idea concreta que es la de ser actriz, algo con lo que no va a negociar, digamos. Esto es interesante en torno a forjar un carácter y una decisión. Ella no elige otra profesión ni otra carrera que la de actriz durante todo ese tiempo que vive en Buenos Aires, primero como actriz de teatro y finalmente como actriz de radio, pasando por muchas compañías, sufriendo también ahí esto de la ñata contra el vidrio, de lo que eran las actrices de reparto, mal pagas, hiperexplotadas, hasta que finalmente llega a la radio, y con la radio sí vendrá una mejoría de su condición de vida, cierto éxito profesional y el famoso encuentro con Perón, que no se produce en el Luna Park, sino que se produce antes. Recordemos el terremoto de San Juan, enero de 1944, una tragedia tremenda, casi 10.000 muertos. El coronel Perón, una persona importantísima ya del gobierno, de aquel gobierno que se había inaugurado en junio del 44, a través de un golpe de Estado contra lo que era la década infame, ese periodo tremendo que va del 30 al 43. Promueve una serie de acciones en torno a San Juan y convoca actores para que le den ideas, gente representativa, hoy diríamos referentes sociales, y ahí entre todas las figuras conocidas, más o menos conocidas, había una chica que se estaba empezando a destacar, pero que a Perón le llama la atención porque es una persona que propone algo distinto al resto. Ella dice que lo que no hay que hacer son tecanastas, porque eso sirve para que se diviertan las viejas y los pobres sigan tan pobres como antes, ¿no? La verdad que ahí empieza a prestarle atención a esta chica, que la ve por primera vez y la volverá a ver entonces, pues sí, en el famoso recital y festival de Luna Park, donde sí se produce el encuentro final, donde se van a vivir juntos para siempre. En este punto creo que hay algo interesante para decir, porque Evita va a seguir un año prácticamente con su carrera de actriz, pero también empieza un recorrido interesante que va del 44 al 47, son 3 años de fuerte aprendizaje, ¿no? No es la misma Evita del 44 que la Evita del 47, es una mujer que ha empezado a interesarse por la política, que empieza a leer, que se empieza a formar, y esto es una cosa que uno va notando muy claramente cuando Evita se decide finalmente a participar en política. Tiene algunas apariciones junto a Perón, es la primera mujer que acompaña a un presidente en una campaña presidencial en 1946, en las famosas elecciones de febrero del 46, pero no habla prácticamente, da un breve discurso en el Luna Park, muy breve, pero sí ya en el año 47 aparece ya definida en sus intenciones de 2 cuestiones que se venían planteando, para ser justos, desde hacía mucho tiempo, como era la cuestión social, en un sentido, y el voto femenino, ¿no? Algo que se venía planteando muy fuertemente en la Argentina desde principio de siglo, fundamentalmente por militantes socialistas como Alicia Moro de Justo, Julieta Lanteri, mujeres luchadoras que no habían logrado ese cometido, incluso hombres muy interesantes como Mario Bravo, Alfredo Palacios, ¿no? De la bancada socialista, que habían intentado, incluso habían hecho aprobar en la década del 30 en diputados un primer proyecto de voto femenino, pero que fue rechazado en senadores, que era una bancada mucho más conservadora, con argumentos realmente increíbles, ¿no? Como el senador Pancho Uriburu, que era el tío del famoso dictador Uriburu, que dice que el voto para la mujer no puede ser obligatorio porque ¿qué pasa si a una mujer el domingo le viene el período, ¿no? Entonces no puede. Fíjense de qué estamos hablando, ¿no? Contra esos tipos había que pelear. Y la verdad que también Perón se había referido al voto femenino antes, y esto era un tema que venía
siendo muy importante para Evita. Y el otro tema con el que ya empieza en el 47 es con la cuestión de la justicia social, ¿no? Un concepto muy interesante que plantea Evita, diferenciándolo completamente de lo que es la limosna o la beneficencia. En este sentido, creo que es interesante hacer una referencia histórica. Ustedes saben que existía en la Argentina una sociedad de beneficencia fundada por Bernardino Rivadavia en la década del 20 del siglo XIX, que en 120 años la verdad que había hecho muy poquito, sinceramente, ¿no? 120 años de historia, al punto tal que en el año 44 es intervenida por el senador, que fue senador Molinari, y encuentra una tremenda corrupción en esa sociedad de beneficencia. Cobros de billetes de loterías vencidos, sobresueldos, pagos de 5 veces el valor de un sueldo de un enfermero, que ganaban pésimo, pero ahí aparecían como si estuvieran en Suiza. Digo esto porque vieron que las sospechas siempre se vuelcan para el lado de la fundación, pero no para el lado de la sociedad de beneficencia, que por estar integrado por damas de doble apellido y, como decía Evita, con olor a bosta de vaca, no había ahí una sospecha, ¿no? En cambio, sobre la fundación se van a poner todas las lupas, aunque, como vamos a ver, no van a encontrar absolutamente nada. La sociedad de beneficencia se encuentra, pero la historia mitrista, de la cual tenemos ahora algunos nuevos representantes, se encarga de tapar esa cuestión para que nadie crea que esas damas son capaces de cometer algún acto de corrupción. Yo creo que es interesante leerles una cuestión de lo que ella piensa en torno a la acción social y la limosna, ¿no? Un poco la diferencia que existe entre uno y otro, ¿no? Ella escribe un artículo que se llama Ayuda social sí, limosna no, en el periódico Democracia. En las 5 palabras del título de este artículo se encierra la mejor y más categórica respuesta a los detractores de la política humanista del actual gobierno. Y es que solamente en el espíritu de los que no quisieron ver, ni oír, ni sentir puede caber la acusación deliberadamente interesada o la duda intencionalmente provocada que lo lleve a confundir ayuda social con limosna. Para los que acusan, bueno recordarles que la ayuda social que ahora se practica nada tiene en común ni tiene antifaz de pensión graciable. No se hace presente para quebrar la moral de quien la recibe, ni para cubrir los gastos que demanda el sostenimiento de un departamento de lujo o la alimentación y el cuidado de un perrito de raza. Esa era la ayuda social de antes, que se otorgaba en pequeña escala para apuntalar la supervivencia de una clase que rehuía el trabajo y que estimulaba por esa simple razón la lucha de clases. Bueno, ya ven acá otro lenguaje, ¿no? En Evita bastante claro y contundente. Una cosa es la limosna y otra cosa es la justicia social, de la que, con lo que ella era muy categórica, ella hablaba de simplemente justicia porque decía que se le estaba devolviendo a la gente lo que le habían robado durante tantos años, ¿no? Que eso no era ninguna limosna ni ninguna dádiva, y en este sentido es un antecedente de lo que va a pasar después con la fundación. Y en ese momento que ella está apareciendo en la política se produce su famoso viaje del arco iris, el viaje a Europa, a partir de una invitación que se recibe de parte de Franco, una invitación interesada, porque obviamente Franco lo que le interesaba fundamentalmente era la ayuda económica argentina. Recordemos que éramos un país rico, España todavía sufría los efectos de la guerra civil y además estaba aislada internacionalmente por haber colaborado y tener connivencia con los regímenes fascistas. El canciller Bramuglia y varios ministros de origen socialista le aconsejan a Perón que no vaya, que era muy malo para la imagen y que en todo caso vea si puede enviar a alguien, y Perón decide enviar a Evita y agregar otros países en esa gira internacional de 1947, ¿no? Se agrega Italia, se agrega Francia, Suiza, Portugal,
y una visita al Papa en la Ciudad del Vaticano. La verdad que es muy impresionante el recibimiento que tiene Evita cuando llega a España y se convierte rápidamente en una figura popular. En uno de los momentos de ese viaje, la mujer de Franco, la señora Carmen Polo, imagínense lo que puede ser la mujer de Franco, ¿no? ¿Cómo se la imaginan? Agradable no, claramente. Bueno, hay que ser la mujer de Franco, ¿no? Bueno, esto tiene, si la quieren conocer un poco mejor, acá tenemos una cronista de lujo, que es Eva Perón, que cuenta lo que le hizo a la gorda, como dice ella, cuando la mujer le dice, bueno, vamos donde usted quiera, en Madrid, el Museo del Prado, donde usted quiera, ¿no? Y Evita elige ir a los barrios rojos, a los barrios obreros, es decir, la lleva a recorrer los barrios pobres de Madrid. Dice Evita, una vez casi nos peleamos con la mujer de Franco. No le gustaba ir a los barrios obreros y cada vez que podía los tildaba de rojos, porque habían participado en la guerra civil. Yo me aguanté un par de veces hasta que no pude callarme más y le respondí que su marido no era un gobernante por los votos del pueblo, sino por la imposición de una victoria. Le comenté cómo ganaba Perón las elecciones y cómo gobernaba, porque la mayoría del pueblo así lo había determinado. A la gorda no le gustó para nada, y yo seguía alegremente contando todo lo bueno que habíamos logrado. Por ahí quiso alargarme una estocada. Los obispos vuestros, dijo, pueden dar razón de las tropelías de los rojos. Señora, contesté, cuando se fomentan guerras hay que aguantar sus resultados. El general Franco gobierna tras la guerra y es fácil tildar de colores a sus participantes. Nuestros obispos se ocupan de cosas argentinas. Y así corté la conversación. Desde ese día, cada vez que podía pedir un compromiso de acompañarme, lo hacía. Claro que yo, cada vez que pasamos frente a un palacio, comentaba, qué hermoso hospital podía ser aquí para el pueblo. Porque los hospitales eran una ruina y la pobre gente tenía que atenderse en ellos porque no tenía otra cosa. Bueno, lo concreto es que Evita la lleva a la señora a los barrios rojos, no solo por afuera, sino la hace bajar del auto y durante 4 horas, un día de 40 grados, la lleva casa por casa, preguntándole a la gente cómo estaba, qué necesitaba. Imagínense cómo se puso la gorda, como dice Evita. Fue un viaje a la manera de la literatura, un viaje iniciático para Evita, ¿no? Porque imagínense una chica que pisaba en la política, encontrarse en Europa con los presidentes, los gobernantes, los representantes de la oposición, cierta oposición de la izquierda que la veía con esa lectura que tiene y todavía tuvo y tiene en cierta forma la izquierda europea sobre el peronismo, ¿no? Como un movimiento neofascista, todavía algunos que siguen pensando eso sin detenerse ni siquiera a analizar qué es el peronismo, ¿no? Incluso en Italia, en España hubo un episodio de un atentado a la embajada, unos petardos que tiraron en la embajada y una de las responsables del ataque, una comunista, la señora Juana Doña, una jovencita, la condenan a muerte y Evita logra que le conmuten la pena, pide su libertad, pero Franco no se lo concede y le salva la vida a Evita. Lo mismo va a pasar en Italia con otra manifestación comunista. Ella no para hasta lograr la libertad de todos estos manifestantes. En Francia pasa algo muy interesante, ¿no? Es decir, recorre el país, aporta una donación para las víctimas del Holocausto en Francia y ahí se produce ese famoso encuentro con los grandes estilistas, modistas y tal, y es cuando Coco Chanel lanza su famosa frase, ¿no? Cuando le preguntan a esta mujer que había vestido a las princesas y reinas de muchos países, le preguntan a cuántas reinas había vestido, y ella dice, la única reina que yo vestí fue Eva Perón, ¿no? Muy admirada por esta chica. Y finalmente este viaje a Roma a ver al Papa, un Papa, recordemos, muy particular, el Papa Pío XII, que había sido el Papa de Hitler y de Mussolini, un Papa absolutamente condescendiente con los fascismos europeos, que incluso en la charla que tiene con Evita, a la que trata bastante mal, porque la curia argentina se encarga de enviar a un curita
con fotos de cuando Evita era actriz y aparece en Maya, lo cual parece ser que era mucho más escandaloso que apoyar a Hitler y Mussolini, ¿no? Y bueno, entonces esa moral tan particular hace que el Papa no le conceda, según lo que estaba previsto, el marquesado pontificio y le dé, como hizo con Maradona, un rosario de visita, ¿no? El comentario de Evita fue parecido al de Maradona también, ¿no? Cuando salió de verlo. Bueno, digamos que en esa entrevista el Papa se encarga de pedirle por él llama a los perseguidos del bando vencido, es decir, por los nazis concretamente, muy preocupado por la suerte de los nazis, los fascistas y los ustayas. Y ustedes saben que había una red armada entre el Vaticano, los norteamericanos, Estados Unidos y la Cruz Roja, ¿no? Lo que se llamó la red de los conventos, que permitió la salida de muchos de estos personajes hacia países latinoamericanos. Y este es un pedido especial de su santidad, en aquel momento vale la pena recordar, ¿no? Para tener un poco la visión completa de qué estamos hablando. Creo que es interesante ver también el contexto, ¿no? De qué está pasando en Argentina para 1947-48, cuando Evita vuelve de esa gira del arco iris, vuelve ya con un importante prestigio a nivel internacional, es muy bien recibida, y Evita viene absolutamente convencida a impulsar la ley de voto femenino, cosa que consigue en septiembre de ese año, y votan las mujeres por primera vez, van a votar las mujeres por primera vez en Argentina, salvo excepciones, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en la provincia de San Juan, en elecciones provinciales, por primera vez las mujeres votan a nivel nacional en 1951, gracias al voto femenino conseguido por Evita. Hay una cuestión muy interesante que empieza a pasar con el modelo peronista. El país estaba formateado para que consuma la mitad de la población, ¿no? Cuando uno ve los registros estadísticos y los niveles de consumo de la década infame, son tremendos, y evidentemente lo que provocó el peronismo, que fue un ingreso masivo de gente al consumo, pero de mucha gente de golpe al consumo, millones de personas, esto tiene un efecto muy particular sobre el mercado. Es decir, por primera vez en la historia argentina, entre 1946 y 1949 vamos a tener una inflación por demanda. Había en Argentina una histórica inflación especulativa por parte de los dueños del poder, por los estancieros, que especulaban porque ellos cobraban en libras y pagaban en pesos, y cuanto más devaluados esos pesos, más negocios se hacían ellos. Esa era la inflación histórica de la Argentina. Ahora aparece una inflación por demanda, por primera vez, porque hay más demanda que productos, y porque además los empresarios que no confiaban en el modelo peronista prefieren aumentar los precios a producir más. No sé si les suena la ecuación. Esto provoca algunas cuestiones que vale la pena tener en cuenta. Es decir, van a aparecer algunos conflictos en el movimiento obrero, lógicamente. La gente se da cuenta que hay un desgaste inflacionario. Va a haber una huelga ferroviaria, como ustedes saben, en el 50, donde Evita va a tener una actuación muy interesante, después vamos a hablar de eso. Pero quiero decir, qué impresionante y qué difícil, ¿no? Encontrar un país tan formateado para la mitad de la población, y cuando uno analiza los rubros en que se incrementa el consumo, estamos hablando de leche, de pan, de carne, o sea, particularmente en estas zonas, el NEA y el NOA, eran las zonas más pobres del país. Acá no se consumía prácticamente, si uno ve los registros estadísticos, ¿no?, productos básicos para la población más pobre del país. De pronto empiezan a consumir y no alcanza. No alcanza porque el país estaba pensado para que la mitad no consuma. Esto es algo tremendo, y pocas veces nos ponemos a pensar en esto y la canallada que fue
la historia argentina hasta ese momento, ¿no? Es decir, dejar afuera a tanta gente. Uno de los estudios muy interesantes en este sentido se le debe al doctor Alfredo Palacios, en su famoso viaje por la Argentina de 1937, donde él da cuenta de todo esto y saca registros estadísticos muy puntuales del año 1937, 1938, plena década infame. Analiza con un dato que nadie le puede discutir, que son los rechazados del servicio militar. Es decir, aquellos varones de 20 años que no pueden entrar al servicio militar porque no dan ni la talla ni el peso. En el NOE y el NEA promedio 62% de rechazo, 62%. Fíjense los niveles de miseria de lo que estamos hablando en la Argentina. Bueno, había que enfrentarse con eso y esto fue una tarea evidentemente titánica también. Y en este sentido, el plan de Eva Perón es realmente muy interesante. Ella entiende que el modelo que está llevando adelante su marido es un modelo keynesiano, es un modelo distributivo que va a tardar su tiempo en producir efectos. Esto es producción, consumo, producción, ¿no? La gente produce, consume, se produce más. Eso lleva su tiempo, pero entiende que hay bolsones de pobreza duras que hay que atacar en lo inmediato, de forma inmediata. Mujeres abandonadas, que eran muchas, por las migraciones internas que quedaban solas con sus hijos, los niños, los ancianos, etc. Y ahí nace la idea entonces de la Fundación. La Fundación Eva Perón, que va a ser una institución realmente increíble, ¿no? Fundada en 1948 con una primera donación de ella de 10.000 pesos y va a llegar a tener un presupuesto que va a ser igual a la sumatoria del presupuesto de Uruguay, de Chile y Paraguay juntos, ¿no? Ese presupuesto aplicado a ojos vista en policlínicos, hogares, escuelas, subsidios, etcétera, como todos sabemos o deberíamos saber en cierta forma, aunque se nos ha ocultado bastante esta cuestión de la fundación, ¿no? Siempre se le ha puesto un signo de interrogación y vuelvo a lo que decía antes. Mientras que aquella sociedad de beneficencia siempre fue vista con mucha bondad y mucha displicencia, a la fundación le han apuntado con todo, a pesar de que la Comisión Investigadora de la Revolución Libertadora, imagínense las ganas que tenían de encontrar algo, no encontraron absolutamente nada. La comisión dice en su despacho final, que han encontrado algo que les preocupa, era el exceso en los niveles de alimentación de los niños, porque se les daba carne todos los días, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la fundación llega inclusive a atravesar las fronteras, inclusive generando un conflicto diplomático. La fundación ayuda a los pobres de los Estados Unidos. A partir de un pedido de ayuda de un reverendo de los barrios pobres de Nueva York, la fundación envía comida, medicinas, ropa, y el gobierno norteamericano se ofende porque dice que es un país rico, que no necesita ayuda, que como la Fundación Eva Perón está ayudando a los pobres de los Estados Unidos, ¿no? Llega a muchos países de Europa, América Latina, una obra realmente increíble, esencialmente con algunas patas muy bien pensadas, ¿no? La niñez, la ancianidad, la salud, los campeonatos infantiles, que era algo muy interesante porque ahí se aprovechaba la convocatoria natural de los chicos de hacer deporte para ficharlos médicamente, fichas odontológicas, médicas, análisis de laboratorio, se hacía todo un registro, se salvaban vidas. El tren sanitario que recorría todo el país para llegar a lugares donde nunca había llegado un médico. Bueno, todas estas cosas hacía la fundación, que creo que es algo realmente interesante y que molestó muchísimo y que fue una de las piedras en el zapato más fuerte para la oligarquía argentina, ¿no? Por eso fíjense cómo se pusieron como locos con el billete, ¿no? Porque no entraba en los cajeros. En realidad no les entraba en la cabeza que haya un billete con la cara de Evita. No, los cajeros entran. Los cajeros entran lo más bien. Ahora, cuando los patacones entraban, ¿no? ¿Entraban los patacones? Sí, ¿no? Entraban perfectamente los patacones. Bueno, la verdad que es interesante ver cómo define ella los asilos, porque una cosa que le pasa cuando va a Europa es que se horroriza de ver todo el instrumento de asilo, ¿no? El concepto de asilo,
cómo se trata a los niños, cómo se los aísla, cómo se los margina con esos uniformes. Ella quiere todo lo contrario, inclusive es acusada de exceso, ¿no? Que los hogares son lujosos. Y la verdad que si van un día a Buenos Aires, los recomiendo que vayan al Museo Evita y van a ver lo que era un hogar, de los pocos que quedó de la fundación. Van a ver lo que es la calidez, el lujo también de los hogares que tiene la fundación. Vale la pena ir porque es una de las pocas obras de Evita que quedó en pie, porque después vamos a hablar qué pasó con la obra de Evita puntualmente, ¿no? Decía Evita, en cada asilo de la oligarquía se pinta de cuerpo entero el alma explotadora de una raza humana que felizmente morirá en este siglo, víctima de su propio orgullo, de su propio egoísmo. Con sangre o sin sangre, la raza de los oligarcas explotadores del hombre morirá sin duda en este siglo. Y morirán también todos los conceptos que ellos crearon en la estrechez del alma que llevaron dentro, si es que tuvieron alma. A mí me ha tocado el honor de destruir con mi obra algunos de esos viejos conceptos. Por eso mis hogares son generosamente ricos. Más aún, quiero excederme en esto. Quiero que sean lujosos. Precisamente porque un siglo de asilos miserables no puede borrar sino con otro siglo de hogares excesivamente lujosos, como ponía la oposición en algunos medios, ¿no? Bueno, ustedes saben que también en esta época, como decía antes, empezaban a aparecer algunos problemas y teníamos un personaje maravilloso de la historia argentina, muy poco valorado a veces o fragmentariamente valorado como intelectual, porque se dice que el peronismo no tuvo intelectuales, ¿no? Dicen algunos. Bueno, tuvo a Marechal, uno de los más grandes intelectuales argentinos, y lo tuvo a este hombre extraordinario que fue Enrique Santos Discépolo, un gran intelectual, que tenía un programa de radio con un personaje que se llamaba Mordisquito, donde era la voz de la contra y hablaba de las cosas que él veía mal del peronismo en aquel momento. Les voy a leer un fragmento de una de esas conversaciones radiales del extraordinario Discépolo. Antes no te importaba nada y ahora te importa todo, y protestás. ¿Y por qué protestás? Porque no hay té de Ceilán. Eso es tremendo. Mirá qué problema. Leche hay, leche sobra. Tus hijos que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta. Pero claro, no hay té de Ceilán. Y según vos, no se puede vivir sin té de Ceilán. Te pasaste la vida tomando mate cocido, pero ahora me planteás un problema de Estado porque no hay té de Ceilán. Claro, ahora la flota es tuya, ahora los teléfonos son tuyos, ahora los ferrocarriles son tuyos, ahora el gas es tuyo, pero no hay té de Ceilán. Bueno, esto tenía que ver también con un contexto de época, ¿no? De Discépolo, que murió muy solo, muy incomprendido, haciéndole un vacío muy fuerte a algunos de sus amigos por su condición y por elección política, ¿no? Hay una escena muy linda en la película de Sanso, de Evita, imaginaria, un diálogo entre Evita y Discépolo, escrito por José Pablo Feynman, que es maravilloso, realmente es muy interesante, muy conmovedor, ¿no? Bueno, la verdad que estamos en el mejor momento de Evita, en 1948, 49, y lamentablemente la vida le va a jugar una mala pasada, ¿no? Ahí va a aparecer esta enfermedad que se va a manifestar con mucha fuerza en 1950, un cáncer de cuello de útero. En un principio hay un error médico, se la opera de apendicitis erróneamente, y ahí se descubre que eso no es apendicitis, es un cáncer de cuello de útero, cosa que nunca se le va a comunicar a Evita, pero sí se le va a pedir que se deje hacer otros exámenes, y Evita se niega, y lamentablemente en esa negativa, bueno, se pone en riesgo su vida, que ya no va a tener solución. Si se hubiera atendido a tiempo, Evita se hubiera salvado. Esto está claro porque su madre había tenido el mismo problema que ella y se salvó. O sea, doña Juana sobrevivió varios años a ese cáncer de cuello de útero. Comienza una vida vertiginosa, como si supiera evidentemente que le quedaba poco tiempo, y aparece, digamos, en la vida de Evita funciones, se amplían las funciones, ¿no? No solamente la justicia social, la acción social de la fundación, sino también la relación con los gremios. Evita era la encargada de toda la cuestión sindical del peronismo, la que estaba en la CGT una parte importante del día, y además se crea el Partido Peronista Femenino, con lo cual estamos hablando de una mujer que tiene un poder enorme.
realmente paralelo al de Perón, con una importancia fundamental, un referente carismático muy interesante. Y yo creo que Perón en los reportajes famosos de Tomás Eloy Martínez dice que Evita fue un invento de él, lo cual es cierto, pero evidentemente quizá nunca se imaginó la dimensión que fue adquiriendo Evita y el poder que fue adquiriendo Evita, ¿no? Porque la verdad que es una situación bastante particular, casi única en la historia mundial, de un liderazgo carismático compartido. Los líderes carismáticos son únicos, básicamente, fuertes. Acá aparecen dos líderes carismáticos que conviven, ¿no? Con roles distintos. Evita con un rol agitativo, fundamentalmente dirigido a un sector de la sociedad, el movimiento obrero, la clase obrera, los sectores populares, claramente agitativo, de barricada. Perón manejando el movimiento con un discurso más moderado, tratando de unir a todo eso, y creo que estos son dos roles distintos, interesantes, que en algún momento van a tener fricciones, necesariamente, ¿no? Es decir, sería ingenuo pensar que no las hubo, y claro que las hubo, ¿no? Las hubo, por ejemplo, cuando se produce el tema de la vicepresidencia, la famosa discusión en torno a la vicepresidencia. La versión más difundida y menos cierta es la cuestión de la salud de Evita, ¿no? Ustedes saben que esto no es así porque el elegido para ser vicepresidente finalmente es Hortensio Quijano, un hombre que muere antes de asumir, e incluso la pobre Evita, muy mal de salud, ya va al entierro de Quijano, que muere de un cáncer terminal. La realidad es que Evita es vetada fuertemente por los sectores de poder de la Argentina, particularmente por la Iglesia Católica y sobre todo por las Fuerzas Armadas, en un planteo muy fuerte que le hace a Perón el propio Lucero, que era un hombre muy fiel a Perón, pero dicen que las Fuerzas Armadas no aceptan que Evita sea vicepresidenta. Entre otras cosas, porque no se la imaginan presidiendo una ceremonia militar, porque no se la imaginan ocupando el cargo de presidenta en ausencia de Perón. Había hipótesis bastante fuertes de un posible atentado a Perón, con lo cual la presidenta hubiera sido Evita. Todo esto era inaceptable para los factores de poder, para las Fuerzas Armadas. Bueno, finalmente Evita no puede ser vicepresidenta, cosa que obviamente provoca conflicto dentro de la pareja gobernante de alguna manera, ¿no? Y en medio de ese, a poco tiempo de eso, recordemos que se produce el intento golpista de Menéndez, ¿no? El fundador de una estirpe de genocidas, porque el origen del golpe, que es un golpe cívico-militar, como todos los golpes de la historia argentina, con la anuencia de un sector del radicalismo, de un sector del socialismo, de un sector de los llamados demócratas, que en la capital siempre fueron conservadores. Bueno, el golpe era contra la candidatura de Evita, aún después del renunciamiento de Evita, de ese renunciamiento que es muy fuerte, ¿no? Ese 22 de agosto es un acto multitudinario donde realmente nadie se anima a decirle a esa gente que no, digamos, ¿no? O sea, recordemos que el renunciamiento es diferido, es mediatizado. Se dice finalmente por radio después de unos días porque parecía imposible decirle a esa multitud que gritaba Perón, Perón, en el sentido de Perón, Eva Perón, la fórmula del pueblo, decirle Evita no va a ser candidata, ¿no? Se le dice por radio a la gente esto, una vez que se produce la desmovilización y se apaciguan un poco las almas. Menéndez tenía preparado el golpe contra esto, pero una vez aún producido renunciamiento, el golpe sigue adelante, fracasa rotundamente. Ese día Evita había tenido una serie de análisis y estaba anestesiada, y cuando se despierta se encuentra con toda la novedad, y es ahí cuando ella decide formar las milicias populares obreras, que se forman un poquito en Buenos Aires. Hay algunos entrenamientos, pero fundamentalmente en La Pampa y en el Chaco. Son dos provincias, dos lugares donde van a existir las milicias populares.
que tenían por objetivo la defensa de lo que Evita denominaba la revolución. Ahí hay una muy fuerte discusión de una vez producido el golpe de Menéndez entre Evita y Perón en torno a qué hacer con los golpistas. Evita pide la pena máxima, que a esos golpistas se los fusile, y Perón entiende que no es momento para hacer eso y que en todo caso hay mandarlos presos, como efectivamente ocurrió. Ahí estaba la NUCE también entre los conspiradores, ¿no? Entre los que estaban ahí en ese acto golpista. Lo que sigue es una Evita que siente que la vida se le va, que sigue atendiendo con muchas dificultades de salud a la gente en la residencia, en Austria y Libertador. Los momentos muy duros de agonía, de ver quizá como últimas salidas la aparición de La razón de mi vida, ¿no? Su libro, y en los últimos meses de su vida la escritura de un libro muy fuerte llamado Mi mensaje, que va a ser presentado en estos días nuevamente, un libro sobre el que se discutió mucho sobre si era real o apócrifo. Ha sido demostrado grafológicamente que es absolutamente auténtico. Es el único libro que realmente escribe Evita, porque La razón de mi vida es un libro dictado, ¿no? Si bien contiene todos sus pensamientos, es un libro dictado a un periodista, Penélope da Silva, pero este es un libro escrito con alguna ayuda, pero escrito por Evita, un libro rabioso, realmente rabioso, donde esencialmente ella define al enemigo y habla de los sectores de poder, de la oligarquía, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, definiéndose como una devota católica, pero criticando muy fuertemente a las cúpulas eclesiásticas. Y ese libro es quizá como el último mensaje de Evita, ¿no? Llamado Mi mensaje. El año pasado se lanzó una operación, la última operación mediática sobre Evita, que consistía en decir que Evita había sufrido una lobotomía en junio de 1952. La lobotomía es una operación que se usó mucho en los años 40 y 50, consistente en bloquear el lóbulo frontal, con lo cual la persona prácticamente se convierte en un vegetal, ¿no? Se hacía sobre todo para la gente que tenía extremos dolores o incluso para pacientes psiquiátricos. El objetivo aquí hubiera sido evitarle los dolores a Evita, pero como consulté con muchos médicos y particularmente con el doctor Daniel López Rossetti, con el poco peso que tenía Evita, la morfina hacía efecto, a pesar de que sufría, pero no era necesario de ninguna manera esta operación, además de que la gente que la acompañó hasta su último momento, la enfermera, por ejemplo, María Eugenia Álvarez, dice que de ninguna manera fue operada Evita, ¿no? Ahora, el objetivo de decir que hubo una lobotomía era, de alguna manera, quitar la autenticidad del libro, esta última etapa épica que tiene que ver con seguir atendiendo a la gente hasta casi un mes antes de su muerte, y esta lucha contra un enemigo que no puede vencer, ¿no? Que es el cáncer. Bueno, obviamente su muerte es una de las muertes más trágicas de la historia argentina, con un velatorio donde uno ve gente conmovida como si se hubiera muerto un familiar cercano, ¿no? Muy dramático. El embalsamamiento tenía que ver también con que se sabía que iba a haber mucha gente que no iba a alcanzar el tiempo normal de un velatorio, a cargo del doctor Ara, un embalsamamiento que fue considerado uno de los más perfectos de la historia, y el cuerpo se deposita en la CGT, en el primer piso de la CGT. Cuando se produce el golpe del 55, hay varias cosas a señalar. En primer lugar, que uno de los primeros objetivos de los libertadores, llamados así libertadores, fue destruir la obra de Evita, ¿no? Es decir, una de las primeras cosas es arrasar la ciudad infantil, una ciudad parecida a la República de los Niños, que quedaba en la capital federal, que fue arrasada con tanques, destruidas sus casitas, el colegio, el asilo. El abandono del hospital de niños más grande de América, que iba a ser el Hospital Eva Perón, que iba a tener 3 cuerpos, que se convirtió en el albergue Warnes, hoy es el supermercado Carrefour, ¿no? La expulsión de ancianos de los asilos, la destrucción de asilos, la quema de frazadas del material quirúrgico, porque decía Fundación Eva Perón, la destrucción de pulmotores, el bombardeo de la residencia donde murió Evita, un edificio histórico, ¿no? El Palacio Unzué, porque se decía que eso se iba a convertir en lugar de culto.
la prohibición por el decreto 4161 del nombre, Perón, Evita, la marcha peronista, la foto, la intención de borrar ese periodo y particularmente a esa mujer, como la llamaban, de la historia. Y la obra máxima, digamos, era finalmente el secuestro del cadáver de Evita, ¿no? En una reunión el interventor de la CGT, que fíjense qué nombre, es increíble, ¿no? El nombre del apellido del tipo, Patrón Laplacet se llamaba, el interventor de la CGT, de la Libertadora, llamaba Patrón, ¿no? Patrón Laplacet, un patrón realmente. Este Patrón Laplacet, reunidos con otros, decía, el problema más grande que tengo es lo que tengo en el primer piso, ¿no? Es decir, el cadáver de Evita. ¿Por qué? Porque obviamente iba a ser un lugar de culto, un lugar de peregrinación peronista. Entonces se decide el secuestro y desaparición del cadáver de Evita, cosa que se concreta en diciembre del año 55, a través de un comando liderado por el coronel Morikenen, cuyo nombre quiere decir Rey de la Ciénaga, acompañado de marinos que secuestran este cuerpo y en un principio van deambulando por casas particulares y reparticiones de la Marina y el Ejército. Una cosa que los asusta mucho es ver que por donde pasa el cadáver aparecen flores de no me olvides y velas, es decir, que estaban siendo seguidos por comandos peronistas. Y ahí ocurren episodios realmente increíbles, como lo que le pasa al mayor Arandía, uno de los secuestradores de Evita, que la lleva a su casa, la pone en la baulera de su casa y sueña todas las noches con que Evita viene o la ve a Evita, y dormía con una 9 milímetros bajo la almohada. Una noche se despierta sobresaltado, ve una sombra de mujer, vacía el cargador y mata a su mujer embarazada de 8 meses, ¿no? Pensando que era Eva Perón. Ahí deciden entonces trasladar el cuerpo de Evita al edificio de la CIE, la actual CIDE, en Viamonte y Callao, de la capital, donde el coronel Morikenen la tiene adentro de unas cajas de aparatos de radio y se la muestra a la gente que viene a visitarlo, como una gracia, ¿no? Y una de esas visitantes es la cineasta María Luisa Bember, una jovencita en aquel momento que va a hacer un trámite, le pide por un pasaporte. Él le muestra el cadáver de Evita y esta chica de la familia Bember, una familia muy reconocida, dueños de la empresa Quilmes, con muchos contactos, se lo cuenta a Manrique, que a su vez se lo cuenta a Aramburu, y ahí se decide sacar el cuerpo del país. Hay una reunión en torno a qué hacemos con el cadáver. El almirante Rojas dice que hay que disolverlo en ácido, que tiene que desaparecer para siempre, y Aramburu, él dice que por su condición de católico hay que sacarlo del país, pero ni a Chile, ni a Uruguay, ni a ningún país limítrofe, sino pensar en algo más lejano, y ahí recurre a su amigo Paco Rocher, un sacerdote de la Orden de San Pablo, que a su vez tiene buenos contactos en el Vaticano. Es una operación de gran nivel, o sea, había que tener ciertos permisos para sacar el cadáver de Evita del país bajo un nombre falso y enterrarlo en el cementerio de Milán, como finalmente ocurre. Ahí se hace el operativo traslado con 2 agentes de los servicios argentinos, uno que hacía las veces de viudo de la señora María Maggi de Magistris, lo que quiere decir maestra de maestros. Es una pura casualidad, ¿no? Porque era el nombre falso de una señora. Y finalmente se la entierra en el cementerio mayor de Milán, donde permanece hasta el año 1971 bajo este nombre falso. Inclusive se le dice a una monja, la hermana Giuseppina, que le lleve flores todas las semanas a esa señora de apellido italiano. Ella nunca supo que era Evita, para que nadie despierte sospechas, una tumba abandonada, algo por el estilo, ¿no? En 1970 los montoneros secuestran a Aramburu, y en el interrogatorio Aramburu dice que el cadáver fue sacado a Italia y que estuvo a cargo del operativo el coronel Cabanillas. Esto desata dentro del peronismo una serie de operaciones. Se está muy cerca del cadáver de Evita, realmente logran saber que estaba en el cementerio de Milán, y ahí se produce la desesperación de la dictadura de Lanusse por entregar el cuerpo a Perón, cosa que se hace en el año 71. Y el que entrega el cadáver de Evita a Perón es un hombre novelesco, que es Cabanillas, un hombre que atentó 3 veces contra Perón, intentó matar a Perón 3 veces, y es el hombre que tiene que ir a ver a Perón y llevarle el cuerpo de Evita, ¿no? Incluso ahí él cuenta, porque si no sería realmente increíble, él cuenta que
llegan a Puerta de Hierro, donde vivía Perón, exactamente a las 20:25, o sea, la hora que había muerto Evita, y que él decide, para no darle gusto al tirano, dice él, esperamos unos minutos para que pasen las 20:30 y entregarle el cuerpo. Fíjense la mente de esta gente, ¿no? Entregarle el cadáver de Evita, donde, bueno, se constatan daños que tienen que ver con la posición del cadáver, algunas lastimaduras provocadas por los secuestradores. Las hermanas de Evita piden otra revisión, donde aparecen 30 daños al cuerpo. Y bueno, ustedes saben que mientras permaneció el cuerpo en Puerta de Hierro, José López Rega hacía ceremonias para traspasar la energía de Evita a Isabel, cosa que por supuesto no tuvo ningún resultado, ¿no? El más mínimo resultado. Pero el hombre se esforzaba, intentaba, pero no pasaba nada. Bueno, cuando viene Perón a la Argentina no trae el cuerpo de Evita, que queda en Puerta de Hierro. Bueno, muere Perón y los montoneros secuestran el cadáver de Aramburu. A cambio piden la devolución, que traigan el cuerpo de Evita, cosa que ocurre, Aramburu por Evita. Y ahí el cuerpo va a ser restaurado por Telechea y colocado en la residencia de Olivos junto al de Perón. El de Perón cajón tapado, el de Evita cajón abierto con un vidrio, y así permanece hasta el 24 de marzo del 76, cuando Videla, la señora de Videla y Videla dicen que no se quieren mudar si no sacan los cuerpos de esas personas de su casa, de la que va a ser su casa. Ahí vuelven a discutir. Esto lo cuenta Villarreal, que era el secretario de Videla. Macera propone tirarla al mar. Sí, increíble. Otros proponen hacerlo desaparecer. Finalmente acuerdan entregar el cuerpo a la familia Duarte para ser depositado en la bóveda de la familia en la Recoleta. Como último dato increíble, ¿no?, de este episodio, la persona encargada de trasladar el cuerpo de Evita a la Recoleta muere de un infarto en el traslado, ¿no? No sabemos si por la emoción, por el miedo, por lo que sea. Así que ahí hay un último incidente y finalmente el cuerpo de Evita descansa bajo varios metros bajo tierra, con 3 placas de acero de alta seguridad para su protección, ¿no? Ahí terminaría esta historia que habla, como bien dice Villarreal, el secretario de Videla, cuando se le preguntó por qué tanta historia con el cuerpo de Evita, y el tipo dice, bueno, porque realmente a ella fue la única que le tuvimos miedo, ¿no? Y yo creo que es un símbolo, ¿no? Hay que tenerle mucho miedo a una persona para preocuparse tanto de hacerla desaparecer, de borrar su nombre. Y claramente creo, para terminar, que todo eso, por supuesto, fue absolutamente inútil, porque está más viva que nunca, ¿no? Muchas gracias. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. No renuncio a la lucha ni al trabajo, renuncio a los honores. Por los trabajadores y por los descansados seguiré luchando como hasta hoy, con el corazón y el pensamiento puestos en el general, que con la grandeza extraordinaria de su alma supo dejar mi decisión de estos días librada al arbitrio de mi propia conciencia y de mi propia voluntad. Que detrás de él